¿Qué ocurre en el cerebro de un dependiente? ¿Por qué tiene ese deseo compulsivo por beber más y más? En la unidad de desintoxicación de alcohol del Hospital 12 de Octubre de Madrid, los pacientes asisten a una clase muy especial. En este núcleo del cerebro va a ocurrir lo siguiente. Cada vez que el organismo realiza una conducta X, la que sea, que sirve para obtener cosas que son positivas para la supervivencia del individuo o de la especie, cuando obtiene comida, gracias a realizar esta conducta, obtiene comida, obtiene líquidos, obtiene una relación sexual. En la especie humana y en otras especies que tienen un componente social muy importante, también las relaciones sociales satisfactorias, un rato agradable con los amigos, con la familia, etcétera. Cada vez que conseguimos estas cosas, ¿vale?, porque se ha realizado una conducta, lo que ocurre en el accumbens es que aumenta la actividad de una sustancia que se llama dopamina. Los seres humanos tenemos acceso a algo que en la naturaleza no se da, como es el alcohol concentrado, pero también pasa con la nicotina, con la cocaína, pasa con algunas conductas en las que no hay una sustancia, como puede ser el juego, ¿no?, aunque sea por un mecanismo diferente, pero también el juego acaba produciendo lo mismo que esto, que es enormes aumentos de dopamina en el accumbens. De tal forma que, en primer lugar, el organismo va a entender que esto es imprescindible para la vida y hay que repetirlo, hay que aprender a conseguirlo cada vez más y mantener la frecuencia, y cuanto más se haga, mejor. Eso por un lado. Pero además, como estos aumentos de dopamina que se producen son tan inmensos, por encima de lo que normalmente está procesando el cerebro, se van a acabar produciendo, bueno, pequeños cambios en el accumbens, en las conexiones entre las células que tienen que ver con cómo se consigue esto, se van a fortalecer hasta un punto que no tiene vuelta atrás, que es el punto en el que se ha producido la dependencia. El alcoholismo no se hereda. Lo que se hereda es la sensibilidad, lo vulnerable que se es al alcohol. Si dejamos de hacerlo, yo tengo que tener un 10, y si tengo un 10, si paso de 10 ya tengo la dependencia. Si soy muy sensible, pues a lo mejor ya por sensibilidad, por mis factores genéticos, tengo un 7. Pero si yo no bebo nada, pues no voy a desarrollar una dependencia, obviamente. Si bebo muy poco, solamente tomo uno, no voy a llegar al 10. Pero con 3 ya me he enganchado, porque ya con lo sensible que soy, ya me engancho. Alguien que sea muy poco sensible, pues tiene que beber más. Con un 3, por poner estos números, no se engancharía, tendría que beber más de 6 para engancharse. Los procesos de recompensa y de aprendizaje están alterados en los pacientes con adicciones. Tiene que ver con una proteína que se encuentra en el cerebro. En el laboratorio de neurociencias del Hospital 12 de Octubre la han localizado y han observado que tiene una forma distinta en el cerebro del adicto. Nosotros demostramos que la proteína está presente en el cerebro, que es el órgano afectado en todos estos tipos de trastornos psiquiátricos. Entonces, lo que ocurre es que existen dos formas de la proteína y aunque todas las tenemos, hay personas que tienen la forma que puede conferir esa vulnerabilidad para las adicciones, mientras que otras personas tienen la forma que protege a las adicciones. La reacción ante la dopamina va a ser distinta. Y esto podría en el futuro ser utilizado de cara pues, al tratamiento de pacientes o como valor pronóstico de tratamiento, ¿no? La proteína no solamente se expresa durante la edad adulta, sino que también se expresa durante el neurodesarrollo. Y esto quiere decir, dado que tiene dos formas, la forma digamos A y la forma B, que podrían estarse configurando desde el mismo desarrollo embrionario, pues una situación de vulnerabilidad o de predisposición para padecer un trastorno de abuso de sustancias durante la edad adulta. Es por esto que con la misma tranquilidad, naturalidad que digo que he sido como periodista titulado, he sido corresponsal de la agencia EFE en Brasil años y becado por la Fundación Marshall, con esa misma espontaneidad y naturalidad digo que he estado en 12 centros de recuperación, rehabilitación, lo que sea, de alcohólicos de España, y que ambas cosas las cito porque ambas forman parte de mi currículum, porque ambas me han enriquecido enormemente. Entonces, era conductor, estaba toda mi vida conduciendo camiones, ¿verdad? Trabajo ahora tengo con 2 hijos pequeñitos y llevo 4 años y medio trabajando como auxiliar administrativo en la misma. Nicolás, soy técnico industrial.
Llegué a la comunidad hace 23 años. Hice una carrera, soy licenciado en Ciencias Físicas. Me dedico al mundo de la publicidad, soy un pequeño empresario en este campo. Yo soy directiva de una entidad financiera y pensaba que esto era un vicio, no sabía que podía ser una enfermedad y que yo sola podía curarme. Llegué a Alcohólicos Anónimos y hoy me ha devuelto la vida, la ilusión, la alegría y la manera de vivir. El miedo lo he dejado atrás.